Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver por qué a veces las cotizaciones de las empresas tienen unos movimientos que no terminamos de entender a nivel de indicadores, no a nivel técnico ni siquiera fundamental. Y es que las empresas que cotizan en Estados Unidos, ahora vamos a ver un ejemplo de las que no, lo que pasa, los directivos de esta empresa, los trabajadores de empresa, pues esos directivos, CEOs, gente que gestiona grupos dentro de la corporación, cada vez que venden, compran u operan con opciones, están obligados por ley a notificarlo. Entonces, esto es muy interesante porque además nosotros, la gente de a pie, la gente normal, podemos tener acceso a esa información, lo cual nos puede ayudar a veces a entender un poco hacia dónde va la empresa. También nos puede ayudar porque si bien cuando hay publicación de resultados, pues todos tenemos acceso, obviamente, a dichos resultados, si empezamos a ver que hay un volumen muy grande de ventas de directivos de la empresa, cuando la empresa cotiza a cierto precio, ¿no? Podríamos decir a cierto strike, si habláramos de opciones, pues bueno, esto a lo mejor nos puede indicar posibles caídas, o que a lo mejor sería muy interesante vender una call. Si en caso de España pues pudiéramos vender una naked call, o hacer un spread, una venta de call spread, o comprar una put, porque bueno, es posible, gracias a esta información, que el precio de la cotización baje. Pero bueno, no me enrollo más, vamos a ver en qué página podemos ver estos movimientos, ¿no?, de los llamados insiders, que no son nada más ni nada menos que gente que trabaja en las empresas, que también tienen acciones y por lo tanto, pues bueno, también mueven, ¿no? Sus acciones, tienen derecho a comprar, a vender y a operar con opciones como cualquier otro, bueno, no como cualquier otro mortal, porque sí que a veces tienen limitaciones de pues no hacerlo el día de publicación de resultados o ese tipo de cosas, pero sus movimientos quedan reflejados en informes oficiales. Luego hay páginas web que nos hacen el enorme favor de recoger toda esta info. Así que no me enrollo más y ya vamos a verlo. Pues la página que vamos a utilizar es fins.com. La verdad es que es una página a mí me gusta mucho. Y tenemos ya en la barra la opción de Insiders. Está justo en medio. Y bueno, aquí cuando clicamos nos aparecen un montón de tickets, un montón de empresas y pues bueno, el trabajo, ¿no?, el puesto de trabajo de la persona, la fecha que ha hecho, si ha comprado o ha vendido, el coste, las acciones, el valor, en fin, un montón de info. Pero aquí nos aparecen muchas empresas. Si queremos buscar una en concreto, vamos a buscar por ejemplo PepsiCo. Lo que tenemos que hacer es en el buscador poner el ticker e irnos, nos aparece el perfil de la empresa, pues la gráfica, datos fundamentales, nada, nos tenemos que ir al final del todo. De acuerdo, aquí pues eso, hay mucha información que bueno, también se puede utilizar, pero lo que queremos saber es esto. Y cuando llegamos aquí al Insider Trading Volume, nos aparece primero una gráfica que refleja la cotización y los movimientos, si es un palito rojo como en este caso son ventas, y abajo ya la lista con los últimos movimientos. Vemos que los últimos movimientos fueron en marzo. Ya ha pasado tiempo y nos dice pues la persona, el nombre de apellido y su puesto de trabajo. Y si clicamos encima nos aparece el formulario 4, que es el que ellos tienen que rellenar para las empresas que cotizan en Estados Unidos, que tienen la sede allí, para informar qué están haciendo, si están comprando, si están vendiendo. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante porque vemos que en marzo hubo muchas ventas de la empresa de Pepsi. Vemos que no ha vuelto a esos niveles si vemos el gráfico. ¿De acuerdo? Entonces es interesante porque si vemos que mucha gente de una compañía empieza a vender, pues lo que os comentaba antes, ¿no?, hay probabilidades de que la empresa baje. Sin embargo, por ejemplo, ASML, si buscamos ASML que cotiza en Holanda, lo mismo, tenemos toda la información, pero error, no tenemos la información de los directivos, ¿no?, de los insiders. ¿Por qué? Porque no cotizan en Estados Unidos y bueno, pues parece ser que en Holanda pues no tienen la obligación de
de publicar esta información, o a lo mejor pues FINZ solo recoge las compañías que están en Estados Unidos. O sea, ASML también cotiza en la bolsa de Nueva York, pero la sede, digamos, la empresa en sí no está allí. Tesla, por ejemplo, sí, está en el Nasdaq. Y vamos para abajo y vamos a ver qué ha pasado. Bueno, el último movimiento de Elon Musk, el CEO, que bueno, pues ha comprado, ¿no?, un montón de acciones, y pues, como vemos, la barrita está en verde. La verdad es que es una manera súper visual de entender qué está pasando. Y me parece muy interesante poder verlo. Mi consejo es que no os dejéis guiar únicamente por esto para tomar decisiones, pero la verdad es que, oye, pues es un poquito más, ¿no? Es como cuando le echas pues un poco de pimienta o un poco de canela a un postre, le da ese toque, ¿no? No te va a hacer que esté bueno o está malo, porque si está malo, está malo, y si está bueno, ya está bueno de por sí, pero le da ese toque. Entonces, antes de hacer una operación, una manera también de a lo mejor sentirnos más seguros, o simplemente comprobar qué hace la gente que está dentro, es ver, pues eso, que si ha habido alguna compra, alguna venta o alguna operación relacionada con opciones, que es muy interesante, que al menos en el mercado hispano las opciones es una cosa rarísima, ¿no?, todavía muy desconocida. Por eso estamos nosotros para transmitiendo esta información, ¿no?, para que cada vez más gente pueda disfrutar de las opciones, pero vemos que en las grandes corporaciones los directivos las utilizan. Es una locura. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos el caso de Starbucks, que la última compra fue en diciembre de año pasado. Luego ya no han vuelto a hacer movimientos. Así que aunque, por ejemplo, en el caso de Starbucks la cotización esté bajando, el hecho de que la gente que trabaja dentro no haya hecho movimientos, pues bueno, nos puede indicar que no deberíamos alarmarnos mucho. Si los fundamentales están bien, si los fundamentales están mal, obviamente hay que analizarlo bien para ver si hay que tomar decisiones o no. Podemos ver ahora en TradingView si alguna de estas empresas cómo se han ido moviendo. Vamos a ver el caso de Starbucks, que como os digo, pues está teniendo una caída. Está bajando hasta niveles de junio, mayo, junio. Y podemos ver el movimiento y más o menos por dónde vendieron, ¿no? Vendieron en noviembre y bueno, creo que se registró, ahí hay dos fechas, en fin, en diciembre. Pero bueno, vemos que el movimiento que ha habido ahora pues no ha hecho que la gente tome ese tipo de decisiones, ¿no?, la gente dentro de los insiders. Pepsi lo mismo, podemos ver la gráfica de Pepsi, y aunque es verdad que FINZ nos muestra estas gráficas, ¿no?, que también a eso son útiles, a mí me gusta utilizar TradingView. Entonces, pues bueno, vemos que en marzo hubo muchas ventas, pues podemos ver en marzo más o menos pues cómo fue. Es verdad que estuvo en máximos, luego cayó, luego se volvió a recuperar y ahora está otra vez así. Veremos a ver si sigue cayendo o qué pasa, ¿no? Bueno, con esto os quiero enseñar pues una manera más, ¿de acuerdo?, de poder entender un poco cómo funcionan las empresas. Obviamente, pues por ejemplo, en el caso del oro o de los índices, pues no podemos hacer esto, ¿no?, porque no hay insiders, no hay directivos detrás. Pero bueno, me parece muy curioso. Ya os digo, yo no basaría una operativa entera en simplemente saber que alguien de dentro ha comprado o ha vendido, porque no sabemos el por qué. Hay veces, por ejemplo, que vemos que hay muchas ventas, pero ¿por qué? Porque hubo a lo mejor calls
y una venta de call que se ejecutó y por tanto esa persona tuvo que vender esas 100 acciones. O, por ejemplo, hay una compra, pero se ve reflejada en que hubo una venta de put. Entonces, muchas veces no es tan claro de vende porque tiene miedo a que baje o compra porque cree que va a volver a subir, ¿de acuerdo? Puede haber un contexto detrás o simplemente porque la persona quiere esa liquidez para otra cosa, igual se quiere comprar una casa, ¿no? Al final son personas que tienen nombre y apellidos que las podemos ver en páginas como Fin. Pero bueno, a mí me gusta entender un poquito cuando algo va en una dirección que no termino de entender, pues utilizar este tipo de herramientas para darle un poquito más de contexto. Así que bueno, espero que te haya gustado, que esto te ayude a mejorar tu operativa con opciones y si tienes cualquier duda, por supuesto, déjala en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!